hablarnos y decirnos qué es lo que Él quiere que hagamos. ¿Cuántos estamos entendiendo? Por ejemplo, ayer su servidor y mi esposa íbamos llegando de Los Mochis y fuimos a desayunar con sus pastores, y ahí Samuel, su pastor, me dice: oye, ¿qué agenda traes para estos días? Yo le dije: ninguna, solamente visitar a mis padres, convivir, es todo lo que traigo. Y me dijo: bueno, y podríamos reunirnos mañana y podrías estar. Y entonces yo le dije: pues déjame orar, ok, y si oramos y el Señor dice, Él va a poner todo, ok. Y en ese mismo momento, cuando estábamos platicando, yo también estaba hablando con Dios, y Dios me dijo en ese momento: dile que sí, que mañana se reúnen, ok. Y entonces yo le dije: ¿sabes qué? Dale para adelante con la reunión. Y yo no tenía plan de estar aquí esta noche, ok, porque cada día, que dice la Escritura, tiene que su propio afán. Ahora, yo quiero hablarle de lo siguiente, fíjese bien. En principio yo le dije a usted que uno de los graves o más grandes problemas que el pueblo de Dios ha estado viviendo es la falta de paz. ¿La falta de qué? De paz. Por la falta de paz es que han pasado tantas cosas. Una de las razones principales por las que también en la pandemia mucha gente fue afectada y murió es por falta de paz. ¿Por falta de qué? De paz. Porque no hay paz. ¿Ok? Al no haber paz, entran los temores. ¿Ok? Y al haber temor, el enemigo lo aprovecha, y con el temor, el enemigo causó muchísimo daño en medio de la gente. ¿Ok? Ahora, déjeme decirle algo. La paz es el resultado, fíjese bien, de la justicia. ¿El resultado de qué? De la justicia. Mira, le voy a llevar en este momento a este versículo 32:17 de Isaías. 32:17 de Isaías. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. ¿Cómo dice? Y el efecto de la justicia será paz. El efecto de la justicia será ¿qué? Paz. Y la labor de la justicia, ¿qué cosa? Ahora, una persona que tenía miedo del COVID, ¿tendrá los elementos que dice este verso? Pregunto. ¿Los tendrá o no los tendrá? ¿Los tendría o no los tendría? No los tenía. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Mire, el versículo dice: el efecto de la justicia. Es decir, por causa de la justicia, quien practica la justicia, quien enseña la justicia, quien obedece la justicia, el efecto de eso, ¿cuál va a ser en su vida? Paz. ¿Ok? Ahora, ¿Dios es mentiroso? No. Ahora, el asunto es, ¿qué es la justicia? Usted y yo ya hemos hablado, creo, en el pasado acerca de eso. Aquí también se los han enseñado. Justicia, Salmo 119, 172. ¿Qué es la justicia? Mire, vea esto. Salmo 119, 172. Por cierto, esa es una cita que usted y yo debemos de saber de memoria. Porque la palabra justicia, perdón, Siria, la palabra justicia viene un montón de veces en la Biblia, pero un montón, y hay muchísimos temas relacionados con la justicia. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice?
Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Qué es justicia en la Biblia? ¿Los? No. ¿Dice los? Todos, dice. Todos sus mandamientos son justicia. Todos. ¿Cuántos están ahí? Ahora, yo quiero decirle, ¿usted sabe que hay mandamientos del Padre, del Hijo, mandamientos apostólicos? Nomás para darle una clasificación del origen de los mandamientos. ¿Ok? Hay mandamientos del Padre, hay mandamientos del Hijo, hay mandamientos apostólicos. Aún los apóstoles nos dieron mandamientos. ¿Ok? Entonces, hay diferentes clases de mandamientos en la Escritura, pero la Escritura misma dice que todos sus mandamientos, ¿qué dice? Son justicia. ¿Cuántos? Todos, absolutamente todos. Ahora, eso incluye, fíjese bien, hasta los mandamientos producto de la revelación de la palabra. Es decir, la palabra tiene misterios, usted lo sabe. La palabra tiene secretos, usted lo sabe. Jesús dijo claramente a sus discípulos que a sus discípulos Él les iba a dar los misterios del reino. Y los misterios del reino, una vez entregados, también tienen o traen mandamientos a nuestra vida. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Entonces, son muchos los mandamientos que están en la palabra de Dios. ¿Ok? La gente generalmente piensa que los mandamientos, se refiere a la ley de Moisés, que son, muchos ni saben cuántos son 613, nomás para que se dé una idea, ¿verdad? Súmenle todos los demás, los del Hijo, los apostólicos, ¿verdad? Y entonces son un montón. Los de la revelación son un montón, ¿no? ¿Ok? Ahora, la Escritura dice que el efecto de la justicia será ¿qué? Paz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si una persona está buscando la justicia, es decir, todos sus mandamientos, no nomás los que están escritos, también los del Hijo, también los apostólicos, también los de la revelación o producto de la revelación, entonces, ¿qué va a tener en su vida? Paz. ¿Qué va a tener en su vida? Paz. ¿Ok? Eso es lo que va a tener en su vida. Paz. ¿Ok? ¿Y por qué va a tener en su vida paz? Le voy a decir lo siguiente. Váyase por favor a Proverbios 16:7. Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Lo vuelves a leer? Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mire, vea esto. ¿Cómo es que estamos en paz? ¿O por qué es que estamos en paz? Si nuestros caminos son agradables a Jehová, entonces Jehová se encarga de que nuestros enemigos estén en paz con nosotros. ¿Cuántos están comprendiendo? Ahora, si tú eres una persona que no guarda los mandamientos o que guarda nada más algunos, los que le convienen, los que le agradan, los que le gustan, los que se le acomodan, pero no guarda todos, los que quiere estudiar, los que... Imagínate que tú dices, no me importa la revelación de la palabra, nomás me importa la letra. Bueno, entonces tú estás ignorando los mandamientos producto de la revelación y Él no puede hacer que tus enemigos estén en paz contigo. ¿Cuánto estamos comprendiendo?
Y por supuesto que esto va a traer un estado de falta de paz. Pero quien ha estado buscando la palabra, ¿ok?, en todas sus formas, buscando guardar, obedecer sus mandamientos, el resultado, ¿sabe cuál va a ser? Paz. ¿Cuál va a ser? Paz. Y eso es precisamente lo que a la gente le ha faltado, paz. ¿Ok? ¿Por qué no tiene paz? Porque en realidad no ha buscado todos sus mandamientos. No los ha obedecido todos sus mandamientos. ¿Ok? Esto significa, y como dijimos en el verso anterior, 32:17 de Isaías, dice, el efecto de la justicia será paz. A mayor justicia, ¿qué cree usted que va a pasar? No oigo. Así va a ser, como en las matemáticas. A mayor justicia, obedecida por supuesto, mayor paz. Entonces, una persona que realmente anda cada día en todos sus caminos en obediencia a la justicia, cada vez tiene más paz y más paz. Y su vida irradia la paz. ¿Cuántos están entendiendo? Ahora, la paz, mi amado, es uno de los bienes más preciados que tenemos. Una de las riquezas más preciadas que tenemos. Si usted no puede dormir, ¿por qué cree que no puede dormir? Porque le hace falta paz. Algo está pasando que le quita la paz. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, el Señor quiere que tengamos paz, efectivamente. Pero la paz es el resultado de estar buscando, ¿qué cosa? La justicia. ¿La qué? La justicia. Estar buscando sus mandamientos siempre y obedeciéndolos. Eso tiene y trae un efecto de paz para con nosotros. ¿Cuántos están ahí? ¿Ok? Ahora, me quiero regresar un poquito a lo siguiente. Vea esto, 3:26 de Job. 3:26 de Job. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Wow. ¿Qué está diciendo Job? No he tenido paz, dice. No me aseguré. ¿Qué más? Ni estuve reposado. Por tanto, me vino ¿qué? ¿Me vino qué? Ándele. Mire, ese versículo es una cuadratura. Una cuadratura, usted lo sabe, son 4 elementos que Dios presenta para mostrarnos ya sea un orden o un desorden. ¿Ok? Porque la palabra de Dios es no solamente se interpreta en sentido positivo, sino también en el sentido negativo, o sea, por la antítesis. ¿Ok? Y aquí, ¿qué está diciendo? Job está diciendo de lo que le ha faltado, de lo que no ha tenido, del desorden en que su vida ha caído. Empieza por decir, no he tenido ¿qué? Paz. Luego, ¿qué más? No me aseguré. ¿Qué más? Ni estuve reposado. Ya van 3. Por lo tanto, me vino ¿qué? Turbación. Ahora, ¿usted sabe qué es la turbación? Dele un googleazo a su teléfono y cheque qué es turbación. Cheque qué es turbación, según el diccionario de la Real Academia Española. Estado de ánimo de la persona que no sabe qué hacer o decidir.
estado de ánimo de la persona que no sabe qué hacer o decir. Órale, eso es turbación. Una persona que dice, híjole, no sé qué hacer ahorita, está turbada. O una persona que, imagínese que yo le llame a usted al frente acá y que le diga, a ver, por favor, nada más dame una explicación pequeña de lo que tú sepas que es paz. Y que se levante y no sé qué decir, no sé qué decir. ¿Sabe qué tiene? Turbación. No hay paz. ¿Cuánto estamos entendiendo? Ahora, ¿hay alguno aquí de nosotros que en algún momento de nuestra vida hayamos estado en un estado así donde no supimos qué hacer o no supimos qué decir? ¿Hay alguno que pueda levantar la mano y dice, sí, yo alguna vez pasé por ahí? ¿Estamos entendiendo? Pero ¿qué pasa? El Señor, fíjese bien, nos quiere llevar a un estado de paz. Pero la manera de llevarnos al estado de paz es por medio de su justicia. ¿Por medio de qué? Sí, a mayor justicia, mayor paz. ¿Ok? Ahora, hablemos tantito de Job y de lo que está diciendo. Mire, nos regresamos al verso 20. Verso 20. ¿Por qué se da la luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Perdón, nos vamos a ir al 23 si no nos vamos a tardar más. 23. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Mire, observe esto. ¿Lo leemos todos juntos? 1, 2, 3. Ajá. Mire, quien lee esto a la letra, a lo mejor se confundiría muchísimo. ¿Por qué se da vida? Job preguntando, ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir? Bueno, pues que no Dios nos dio la vida. ¿Y cómo Job está diciendo por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir? Bueno, déjeme decirle algo. Yo le quiero recordar que un día el Señor Jesucristo, en Juan 14:6, dijo, yo soy el camino, ¿qué más? Y la verdad, ¿y qué más? Y la vida. ¿Y la qué? Bueno, ese versículo no solamente es literal, más bien es parabólico, más que literal. Y le voy a decir por qué. ¿Cómo leíste el verso 20? Era otra pregunta. ¿Lo ponen, por favor? ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? ¿Y vida a los de qué? Observe que en los dos versículos que estamos viendo, los dos versículos se están preguntando por vida. ¿Sí o no? En el primero, en el 20, dice que por qué se le da vida a los de ánimo ¿qué? Amargado. Ahora, le voy a llevar al verso 10:1 de Job también. 10:1. Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Observe las últimas 3 palabras del verso. ¿Cómo se dice? ¿Qué es lo que dice? Las últimas 3. Amargura de mi alma. Ese es amargado ánimo. ¿Cómo está en el capítulo 10 Job? Hastiado de su vida. ¿Qué más? Quejumbroso. ¿Qué más? Amargado de ánimo o amargado de su alma. ¿Ya lo vio? Así está Job en el capítulo 10. Pero en el 3, él mismo está diciendo en el verso 20, ¿por qué se le da vida al hombre de ánimo amargado? ¿Ok?
Lo que Job en realidad está queriendo decir, mis amigos y hermanos, es lo siguiente. Recuerde, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la ¿qué? De los 3 pasos, camino, verdad y vida, ¿cuál es el más lejano o el último? La vida. ¿Qué quiere decir? Que cuando en realidad estamos en Cristo, primero entramos en el camino, luego pasamos a la verdad y luego al último pasamos a la vida. Por esa clase de vida está preguntando Job. ¿Por qué se le da vida? Es decir, la parte última de nuestra existencia o de nuestro recorrido en el Señor. ¿A los de qué? Ánimo amargado. Y también en la otra dice, ¿por qué se les da vida si no sabe a dónde ir? Usted y yo necesitamos entender algo. La vida, a ver, todo el mundo diga, la vida, en realidad es la etapa de nuestra existencia cuando el Señor, fíjese bien, nos da a conocer para qué venimos a la tierra. Esa es la vida. Es decir, cada uno de nosotros tiene un propósito. ¿Tiene un qué? Sí, Dios nos hizo con un propósito. Dios planeó un propósito para nuestras vidas. ¿Ok? Y la vida es, en la parte última de nuestra existencia terrenal, el tiempo cuando usted y yo, sabiendo ya cuál es nuestro propósito al venir a la tierra, entonces podemos trabajar en él, por decirlo así. Y entonces a eso se refiere Job. ¿Por qué se le da vida a los de ánimo amargado? ¿Por qué se les da vida, dice, a los que no saben ni a dónde ir? ¿Qué quiere decir? Está hablando de una persona que ya va caminando por la vida, pero no sabe en qué va a terminar su vida. No sabe para qué vino a la tierra. ¿Estamos comprendiendo? No sabe a dónde ir, pues. Eso es lo que está diciendo. Es decir, Dios nos dio vida, pero el hombre no sabe. Porque resulta que todo lo puso en nuestro espíritu y cuando llegamos a esta tierra, por causa de la corrupción de la tierra y la carne en que llegamos, todo ese conocimiento se pierde. Y entonces ya no sabemos. Haz de cuenta que entramos a la tierra sin conocimiento, cuando ya lo teníamos en el espíritu, cuando estuvimos con él. ¿Cuántos me están comprendiendo? Ahora, ¿de qué se trata? Por eso es que hay que buscar sus mandamientos, su justicia, todos sus mandamientos. Porque buscando todos sus mandamientos y siendo obediente a buscar todos sus mandamientos, usted y yo un día, por esa obediencia precisamente, Dios nos va a revelar a qué venimos a la tierra. ¿Lo comprendemos? Él nos los va a revelar. O sea, lo que yo tengo que hacer es entrar al camino y seguir obediente en el camino, porque el camino me va a llevar a la verdad. Y cuando venga la verdad, yo sigo obediente, buscando la verdad, porque entonces la verdad me va a llevar ¿a dónde? A la vida. Y Dios me va a dar a conocer para qué vine a esta tierra. ¿Cuántos estamos entendiendo? Le voy a poner un ejemplo. Váyase a 2 de Timoteo capítulo 1, versos 9, 10 y 11. Póngale mucha atención. Bueno, no le pido que le ponga mucha atención, póngale toda la atención. Fíjese bien, 2 de Timoteo capítulo 1, versos 9, 10 y 11. Especial atención en el verso 10. ¿Qué dice? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Mire, nos vamos a ir por partes. Ella va a ir leyendo y yo voy explicando tantito. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento, ¿qué? ¿Sabe cuándo sucedió eso? Antes de que viniéramos a la tierra. Sigue leyendo, Silvia. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, ¿cuándo ocurrió ese llamamiento? ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos, cuando usted y yo solamente éramos un espíritu creado.
Desde ahí Dios dijo, Juan, Pedro, Mario, cada uno tiene un propósito y un llamamiento santo de parte de Dios cuando vayan a la tierra. Y usted y yo en ese momento dijimos, sí voy. Yo voy a cumplir el llamamiento. Porque el llamamiento Dios lo hizo y, fíjese bien, no nos obligó a tomarlo. Nosotros dijimos, sí voy. ¿Cuánto estamos entendiendo? Ejemplo, y ahorita volvemos al verso 10. Isaías capítulo 6, verso 8. Isaías 6, 8. ¿Qué dice la escritura? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué cree que está diciendo Isaías? El Señor le estaba preguntando, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Observe cómo dice, ¿quién irá por nosotros? Nosotros es todos los espíritus de Dios creados y están detrás del Padre. ¿Ok? Y entonces está haciendo un llamado a los que están delante y ahí estamos nosotros. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. ¿Y qué dice el verso 9? Y dijo, anda y di a este pueblo. Ahí oíd- está aquello para lo cual Isaías vino a la tierra. Para hacer esto. Oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Ok? Para eso lo mandó. Y todavía el verso 10 sigue con lo que Dios le dio como propósito a Isaías. Ya no lo vamos a leer. ¿Cuántos estamos entendiendo? Entonces Dios nos dio un llamamiento y nos dijo, vayan a la tierra y van a hacer esto en la tierra. ¿Ok? A eso se le llama vida. Continuamos con 2 Timoteo 1:10. 2 Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por Acuérdense, el llamamiento ocurrió antes de los tiempos de los siglos, pero ahora, dice presente, ha sido ¿qué? Manifestado. Usted y yo un día aprendimos lo que significa el valor de la palabra manifestar. Manifestar es algo que estaba como guardado, como escondido, siendo preparado para luego sacarlo a la luz. Eso es manifestar en la Biblia. A ver, ¿cuántos nos estamos entendiendo? Eso es manifestar en la Biblia. Por ejemplo, dice que Juan estuvo en el desierto hasta que se manifestó a Israel. ¿Qué estaba haciendo en el desierto? Como quien dice, allá guardado, preparándose, para luego ser traído y puesto delante de todo Israel, ya con una preparación, no sin preparación. ¿Estamos comprendiendo? Eso es ser manifestado. Ahora, ¿qué más dice el verso? por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida. Párate ahí tantito. Dice que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador, ¿quién? Jesucristo, el cual quitó ¿qué? Y sacó a la luz ¿qué? Mire, si Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿cómo estábamos antes de Jesús? Muertos. Muertos. Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. El que está dormido espiritualmente, ¿cómo está? Muerto. Entonces lo que hace Jesús es sacarnos de esa muerte espiritual y llevarnos a la vida. Pero la vida es el tiempo donde Dios nos revela qué vamos o a qué venimos a hacer a esta tierra. ¿Ok? Esa es la vida. Y entonces Pablo está diciendo que a través de Jesucristo estábamos muertos y sacó a la luz ¿qué? La vida. ¿Sacó a la qué?
¿Sacó a la qué? ¿Y qué es la luz? La enseñanza. Entonces, por medio de la enseñanza salió la vida para nosotros. La revelación de a qué venimos a esta tierra. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Ahora, terminemos. Y la inmortalidad por el Evangelio. De la vida, ¿qué sigue? La inmortalidad por el Evangelio. ¿Y qué es la inmortalidad? Tradúzcalo en otras palabras. ¿Mandé? La vida eterna. Inmortalidad quiere decir vida eterna. Entonces, de la vida, ¿qué sigue? ¿Por qué cree que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Y al final dijo, y nadie viene al Padre si no es por mí. Igual a inmortalidad. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, Pablo está diciendo de qué manera llegó a él la vida. Y observe todavía el verso 11. ¿Y qué dice el 11? Pero del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces, en lo que es la vida o era la vida para Pablo, ¿qué se le dio a hacer? ¿Que fuera qué? Esa era la vida de Pablo. Esa era la vida de Pablo. Es decir, Pablo vino a esta tierra a ser un predicador igual a evangelista, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Y qué cree usted que andaba haciendo Pablo en todos los últimos años de su vida? Exactamente eso. ¿Cuántos me están comprendiendo? Exactamente eso. Y eso es porque el Señor un día le reveló a qué venía a esta tierra. Y él lo estaba tratando de cumplir para regresar a la casa del Padre. ¿Estamos ahí? Ahora, ¿por qué estamos sacando todo esto? Porque Job está diciendo, estoy hastiado de mi vida, dice. Hablaré con amargura de mi alma. ¿Qué quiere decir? Job todavía no conocía para qué había venido a esta tierra. ¿Cuántos se están comprendiendo? Y como no conocía todavía a qué había venido a esta tierra, el resultado es que estaba amargado de ánimo o amargado de su alma, que es lo mismo. ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos conocen personas mayores que están bien amargadas y que no se aguantan? ¿Usted conoce alguno así? ¿Y sabe por qué es? Porque le está pasando lo que a Job le estaba pasando en 10:1. Están llegando al final de sus días y como dijo ahorita en Job 3:23, ¿por qué se le da vida a un hombre que no sabe a dónde ir? Es decir, fíjese bien, su espíritu está gimiendo por saber a dónde ir, pero al no buscar la palabra, nunca va a llegar la revelación de la misma y nunca va a llegar aquella revelación de a qué venimos a esta tierra. ¿Cuánto estamos entendiendo? Entonces el resultado es que una persona se hastía de su vida, se llena de queja y termina amargado del alma. Ahora, ¿usted quiere llegar a sus últimos días así? Pregunto, ¿usted quiere llegar a sus últimos días así? Pues póngase abusado ahorita. Porque depende de lo que haga ahorita, es como usted va a estar en ese futuro. ¿Está comprendiendo? Si no busca la palabra, no va a haber revelación
para qué usted vino a esta tierra. Y si no hay revelación de para qué vino a esta tierra, usted va a terminar amargado de su alma. Y escúcheme, las personas amargadas del alma, a muchas de ellas, la gente dice, mejor allá tú en tu casa y yo acá a mí. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Porque no lo soportan de tanta amargura en su alma. Podemos amarlos mucho y todo y querer ayudarles, pero resulta que la amargura de su alma es tan grande que de plano nos separan a los demás. ¿Estamos comprendiendo? Nos obligan a separarnos. Ahora, todo este asunto es tan importante porque finalmente, fíjese bien, estábamos en Job 3:23. ¿Lo leemos otra vez? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Ajá. ¿Y el 24? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas. Pues antes que mi pan, a ver, lo leemos todos juntos. Pues antes que mi pan viene mi qué. No oigo. Otra vez el versículo completo. Otra vez. ¿Sabe por qué dice Job eso? Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más importante para usted? ¿La respiración o comer? Ok. Bueno, resulta que la respiración o el suspiro o el aliento del alma o el ánimo tienen que ver con el propósito de nuestra vida. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, lo hizo primero, lo creó después, lo formó después y al último, dice la Escritura, le dio aliento de vida. Y cuando le dio aliento de vida, le estaba dando un alma. ¿Le estaba dando un qué? Alma. Más importante el suspiro que mi pan. Y resulta que para el hombre en este tiempo es más importante el pan que el suspiro. Ah, pero cuando el Señor nos dio una zarandeada y nos comenzó a quitar el suspiro, entonces todos comenzamos a temblar. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué fue más importante, el pan o el suspiro? Cuando comenzó todo el mundo a enfermarse, ahora quiero respirar bien. Ahora sí quiero respirar. Y miren, no nos importaba comer, lo que queríamos era. Y nomás sentíamos, bueno, a mí nunca me pasó, pero nomás sintieron que se les comenzó a cerrar la respiración. Y mire, vean lo que pasó en el verso 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Sintió la falta de respiración y comenzó a temer. ¿Comenzó a qué? Entraron los temores y dice, el temor que me espantaba, ¿qué? Lo peor para una persona enferma en COVID era temer la muerte. Porque el temor que te espanta, ¿qué dice Job? Eso te va a venir. ¿Qué tienes miedo? ¿Que te vas a morir estrellado en un avión? Abusado. ¿Qué tienes miedo? ¿Echarte clavado a la alberca? Abusado. ¿Qué tienes? Hay personas que, por ejemplo, tienen miedo. No quiero manejar. Ya están adultos y todo, y no quieren manejar. Tienen miedo. ¿Cuántos me están comprendiendo?
Algunos no se les ha dado la oportunidad, pero otros han tenido la oportunidad y no quieren manejar por miedo. Bueno, abusado, porque la Biblia dice, el temor que te espante, ese te va a venir y te va a acontecer lo que tanto temías. ¿Cuánto estamos comprendiendo? A ver, ¿estamos entendiendo? ¿Sabe por qué yo no quiero tener ningún temor y siempre le ando pidiendo al Señor, ¿dónde hay otro temor en mi vida, Señor? Dime dónde ande, dime cuál otro, porque no lo quiero. ¿Estamos comprendiendo? Sea lo que sea, no lo quiero. Házmelo saber, revélamelo, porque no lo quiero sacarlo de mi vida, porque tu palabra dice claramente que el temor que me espante, ese me va a venir y me va a acontecer lo que temía. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, después de todo eso que venimos hablando, viene el verso 26 y dice, no he tenido paz. ¿No he tenido qué? Y después, ¿qué dice? ¿No me qué? La palabra asegurar del hebreo ahí es una palabra que se llama chakat. Y esa palabra quiere decir quietud. ¿Qué quiere decir? Quietud. Ahora, vayamos tantito al verso de 46:10 de Salmos. Salmo 46:10. Vea lo que dice la Escritura. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Qué sigue después de estar quietos? Quien no está quieto, ¿qué va a pasar con él? No va a conocer a Dios. Y resulta que mi vida eterna y su vida eterna depende de que usted y yo conozcamos a Dios. Porque Juan 17:3 dice que la vida eterna es que yo conozca a Dios y a su Hijo. Eso es la vida eterna. Pero si no tengo quietud, no voy a poder conocerlo. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cuántos están comprendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Entonces yo necesito esa quietud, yo necesito esa paz para conocer a Dios. Y de esto es lo que le vengo a hablar esta tarde. Usted y yo necesitamos trabajar en la paz primero para poder conocer a Dios. ¿Pero qué es la paz? Dice, el efecto de la justicia será paz. Si yo quiero tener paz, debo buscar la justicia. Al buscar la justicia es buscar todos sus mandamientos y obedecerlos, no nomás buscarlos, porque no se trata solamente de conocerlos, se trata de obedecerlos. De esta manera, fíjese bien, hasta el dicho popular que se oye por todas las calles, callejones, caminos de nuestro país, se hace realidad. ¿Ok? ¿Y cuál es ese dicho? Que habla acerca de no tener paz. A ver, no me diga que no lo sabe. Bueno, se lo voy a decir. Dice que tiene que ver con que nada temes. ¿El que qué? ¿Otra vez? El que nada debe, nada teme. Si tú eres desobediente a Dios, estás en deuda. ¿Estás en qué? En deuda con Él. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, si yo estoy obedeciendo todo lo que Él me manda, ¿tengo deuda con Él?
entonces yo tengo paz. ¿Estamos comprendiendo? Pero que se cuide el que esté en desobediencia, porque ese sí tiene una deudota con el Señor tremenda. Y su espíritu la sabe. Sabe que tiene esa deuda. Mire, a mí y a usted. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien. Y risa y todo bien. Pero aquí adentro, mi espíritu está gimiendo. ¿Mi espíritu está qué? Gimiendo porque no tiene paz. Porque mi espíritu es el que gime por no tener paz. Ahora el asunto es que cuando el espíritu gime, abusado o abusadas, porque todo eso va a tener un efecto en la salud. ¿En la qué? En la salud. Todo problema espiritual siempre tiene un efecto en la salud. ¿Está comprendiendo? Por eso nos conviene no deberle nada al Señor, es decir, guardar su justicia. Porque además lo estamos conociendo. Esa va a ser la manera de conocerlo y alcanzar vida eterna. Y también porque para poder alcanzar vida eterna, primero tenemos que pasar por la vida. Por eso a Job le importaba tanto estas preguntas y decía, ¿por qué se le da vida al hombre si no sabe a dónde ir? ¿Ok? Bueno, ¿por qué el Señor nos dio vida y nosotros llegamos a esta tierra y no sabemos a dónde ir? Porque Él mismo nos quiere enseñar a dónde vamos a ir. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pero para que eso suceda, usted y yo necesitamos buscar su palabra, obedecer sus mandamientos. ¿Estamos comprendiendo? Buscar el conocimiento, porque Él va a traer la revelación de lo que es la vida, tal como le sucedió a Pablo y a muchos otros hombres de Dios. ¿Cuántos están ahí? ¿Estamos comprendiendo? Eso es la vida. Ahora, imagínese que usted, por obedecer los mandamientos y buscar su palabra, un día Dios ya le revela a qué vino esta tierra. Desde ese momento para adelante, usted va con una seguridad total. ¿Estamos comprendiendo? Regresando al verso de Job 3:26, la escritura dice, no he tenido paz, no me aseguré. ¿Por qué no se aseguró? Porque no tenía quietud. ¿Ok? La quietud lleva al conocimiento. Alguien no está asegurado si no tiene conocimiento. ¿Si no tiene qué? Es decir, su vida eterna no está asegurada si no tiene conocimiento de Dios. Por eso Job decía, no me aseguré. Después de no me aseguré, dice, no he tenido qué. ¿No he tenido qué? Ahora, ¿qué es el reposo en la escritura? El reposo en la escritura es la activación. ¿La qué? Activación. Vaya a Segunda de Reyes, Primera de Reyes 2:15. A ver. Primera de Reyes 2:15. Él dijo, tú sabes que el reino era mío. No, es Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 2:15. Vea esto. ¿Qué dice? Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. ¿El espíritu de Elías qué? ¿Sobre quién? ¿Cómo que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo? ¿Quiere decir que salió el espíritu de Elías y se acostó en Eliseo? Reposó quiere decir que se activó en la vida de Eliseo. ¿Cuántos están comprendiendo? El reposo, por eso el domingo o el sábado se llama día de reposo. Y tomamos un día de la semana como día de reposo.
Porque reposo significa activación. ¿Qué significa? Sí, imaginemos que 6 días estamos trabajando y dice el Señor, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero luego dice, el 7º día dice, el reposo es para Jehová tu Dios. ¿Qué quiere decir? Para que mi espíritu se active. Porque si está puro trabaje y trabaje y trabaje y trabaje, mi espíritu siempre va a estar dormido. Y dormido es sinónimo de estar muerto. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, reposo tiene que ver con activación. ¿Ok? Y Job está diciendo que no estuve ¿qué? Job 3:26. Job 3:26. ¿No estuve qué? Ni estuve reposado. Es decir, mi vida no se activó. Y finalmente, ¿en qué cayó? En turbación. ¿Y qué leímos que era turbación? Estado de ánimo donde una persona no sabe qué hacer ni qué decir. O sea, ¿por qué cree que estábamos hablando antes de aquellos que están amargados de ánimo? Porque son personas que no saben a qué vinieron a esta tierra. A ese micrófono le molesta esa bocina. No saben a qué vinieron a esta tierra. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Ahora, ¿cuántos quieren saber a qué vinieron a esta tierra? ¿Sabe que hay tanta gente buscando saber a qué vino esta tierra? Y ahorita mismo está sumida en una depresión absoluta porque no sabe a qué vino esta tierra. Y quisiera saber el propósito de su vida. Bueno, Dios nos los puede dar a conocer, pero necesitamos conocer la forma, la manera en que Él nos va a dar a conocer eso. ¿Están ahí? Cuando nosotros comenzamos a entender esto y comenzamos a enseñarlo, en los mochis todo el mundo quería saber, ¿y cuál es el propósito de mi vida, pastor? ¿Y cuál es el propósito de mi vida? Ni has entrado al camino, ya lo quieres saber. Primero entrale al camino. Porque primero es el camino, luego es la verdad y luego es ¿qué? La vida. Todo lleva un orden. ¿Estamos comprendiendo? Es decir, que ocúpate primero en el camino y si pasas el camino ya veremos qué pasa adelante. Pero lo primero es lo primero, ¿verdad? Ahora, todo esto, fíjese bien, mi amado, es por lo siguiente. El hombre no tiene ese conocimiento. ¿Y por qué no tiene ese conocimiento? El hombre no ha sido activado en aquello para lo cual el Señor lo trajo. ¿Y por qué no ha sido activado en aquello para lo cual el Señor lo trajo? El hombre no se ha asegurado. No tiene el conocimiento. ¿Por qué? Porque no ha tenido la quietud. Porque no ha tenido la paz. ¿No ha tenido qué? La paz. Ese versículo 3:26 empieza diciendo, no he tenido paz. De ahí partió todo y terminó en turbación. ¿Terminó en qué? Turbación. Ahora, fíjese bien. La turbación viene cuando el hombre está afanado. ¿Cuándo está qué? Lucas capítulo 10, verso 41. Una historia que yo creo que ya todos conocen aquí. Pero para recordarlo, Jesús llega a una aldea, se encuentra con 2 mujeres en una casa, lo invitan, ¿verdad?, a posar en su casa. Estas son Marta y María. Y cuando lo invitan, en el verso 41, Marta está planchando, Marta está lavando, Marta está tendiendo la ropa, Marta está lavando los trastes, Marta está cocinando, Marta está preocupada porque la casa esté arreglada porque llegó Jesús, ¿verdad? Y vienen visitas. Marta está viendo qué hay en el porche, Marta está viendo, dice como el versículo.
Ajá. Marta, Marta, afanada y turbada estás, ¿qué dice? Con muchas cosas. Quien no tiene paz es porque está, ¿cómo? Afanado. Haciendo muchas cosas. Entonces, el estar ocupado en hacer muchas cosas no te da tiempo para esa quietud que es el buscar sus mandamientos, su palabra. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Y obedecerlos una vez que los conoces. Y eso es lo que te va a traer paz. La gente piensa que el dinero va a traer paz. Pero Jesús dijo claramente, yo no doy paz como el mundo la da. ¿Y por qué Jesús dijo eso? Porque la paz del mundo es temporal. ¿Es qué? Es decir, una persona se siente descansada, reposada, tranquila, entre comillas, mientras tiene una buena cuenta bancaria. Mientras tiene ciertas posesiones o riquezas. Pero comienza a perder sus riquezas, comienza a perder su dinero. ¿Y qué pasa? Se le acaba la paz. No, turbada siempre ha estado, pero ella cree que está en paz. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Ok? Porque el empresario, y no tengo nada que ver contra el empresario, al contrario, gloria a Dios por eso. Pero hay muchos que no duermen pensando en quién les va a robar el dinero, en cómo hacer para que no les roben, en cómo controlar sus empresas, etcétera, etcétera. ¿Cierto o no cierto? No duermen. ¿Ok? Entonces pierden su paz porque ellos están descansando en esos bienes materiales, no en obedecer la palabra. ¿Cuántos están ahí? ¿Lo estamos comprendiendo? Y entonces el afán nos quita la paz y nos lleva a la turbación. ¿A la qué? Turbación. Efectivamente. Ahora, le voy a mostrar esto. Éxodo capítulo 3. Versos 1, 2 y 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Qué está haciendo Moisés? ¿Qué está haciendo? Apacentar quiere decir llevarlas a la paz. Apacentar. Apacentando las ovejas. La oveja tiene una particularidad. ¿Cuál es la particularidad de toda oveja? Oír la voz de su pastor. ¿Oír la voz de qué? Esa es la particularidad de las ovejas. Entonces, Moisés los está llevando a que oigan la voz de su pastor, del Señor, como quien dice, para que vayan a paz. ¿Para que vayan a qué? A paz. Ahora, antes de continuar, quiero recordarle lo siguiente. Vamos tantito a Génesis capítulo 3, versos 17 al 19. Génesis 3, 17 al 19. ¿Por qué el hombre perdió la paz y cayó en los afanes? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18. Espinos y cardos te producirá. Hasta ahí, si quieres. Cuando la Biblia dice espinos y cardos, a ver, todo el mundo diga espinos y cardos. Está hablando de aquellas mismas palabras que Jesús le dijo un día a Marta. Afanada y turbada
Espinos igual a afanes. Cardos igual a turbación. ¿Cuántos están entendiendo? Ahora, la tierra fue maldita con espinos y cardos. Todo el mundo diga eso. La tierra fue maldita con espinos y cardos. La misma Biblia, empezamos esta enseñanza diciendo que la tierra o el afán nunca se va a acabar. Ya fue maldita desde el principio así. Y dice que todos los días de nuestra vida el afán ahí va a estar. ¿Estamos comprendiendo? Es algo que no podemos quitar, el afán. Ahora, el asunto, y por lo que es tan importante tratar, entender este asunto, es el siguiente. Porque el afán de todos los días, por comer, por vestir, por beber, nos quita el tiempo para conocer a Dios, para tener esa quietud para conocerlo. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y por eso es que Job decía, es primero mi suspiro que mi pan. O sea, Job era un hombre que, a pesar de que no conocía cuál era su llamado aquí en la tierra, su corazón era de Dios. ¿Estamos entendiendo? Y él no quería tener el afán que lo llevara a desconocer a Dios, sino está diciendo, yo quiero saber cuál es el propósito de mi vida. Por eso para mí el suspiro es primero que el pan, decía. Pero el hombre vive al revés en este tiempo, ¿cierto o no cierto? Vive buscando la comida, la bebida y el vestido. Y lo que menos piensa es conocer a Dios. Hasta que se ve apretado, así como la pandemia, entonces sí, ahora sí mi suspiro es primero. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, Dios maldijo a la tierra con afanes, y el resultado de ello es turbación. ¿Por qué la maldijo? Por dos cosas. Uno, por haber obedecido a la voz de la mujer y no la voz de él. Váyase al verso 17, pónganlo en pantalla por favor otra vez. Dice que por haber obedecido a la mujer, y eso significa que dejó de escuchar la voz de Dios. ¿Estamos comprendiendo? Número 2, dice que por haber comido del árbol que le dijo que no comiera. Este árbol es el árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre busca el conocimiento. A ver, ¿tengo toda su atención? El hombre busca el conocimiento porque cree que con conocimiento humano cada vez se va a hacer más rico. Entre más carreras tenga, ¿ok? Entre más años de estudio tenga, voy a ganar posiciones cada vez más altas, ¿ok? Y me voy a hacer más rico. Así piensa el hombre, ¿cierto o no cierto? Mire, mi amado, hace apenas unas 3 semanas llega un hombre, un carpintero, y viene junto con otro carpintero. Dicen que 2 carpinteros no se pueden ver, pero ahí venían juntos. Y uno es miembro de la congregación y el otro yo no lo conocía. Me dijo, pastor, espérese, no se vaya, quiero que ore por fulanito. Y ya me lo presenta y comenzó a preguntarle quién eres, cómo estás aquí, por qué estás aquí, etcétera. Y me dice, es que yo necesito urgentemente hablar con usted. Y entonces yo le digo, ok. Le damos una cita como para 2, 3 días después para vernos. Y nos vemos y llega a la oficina, se sienta con la Biblia en la mano y un cuaderno, ¿verdad? Y le digo, ¿en qué te puedo ayudar? Y me comienza a hablar de su vida así, en cuestión de minutos.
Me dice, toda mi vida trabajé, tengo 42 años, tengo trabajando quién sabe cuántos años, porque lo que quería era darle una posición económica a mi familia. Y en lo último que estamos haciendo es que mi esposa y yo pedimos un préstamo en una financiera para construir un local porque queremos hacer como una mueblería y comenzar a hacer muebles para vender. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Pero resulta que ahora mi esposa se fue y me dejó. Y mi hija mayor se fue y me dejó. Y mi hijo, el otro hijo que tengo, también se fue. Me dejó, pero ya volvió. Y entonces dice, todo el plan que yo tenía se fue abajo. Pero pastor, dice, yo me urgía hablar con usted porque lo último de lo que me pasó y de plano ya estoy como asustado, me dijo. Es que oí una voz que me dijo, cuélgate de ese árbol. Órale, le dije. Es decir, el hombre se afana tanto por las cosas materiales, se olvida de las espirituales, creyendo que su seguridad está en las cosas de la tierra. ¿Estamos comprendiendo? Y él casi quería que le dijera cuándo iba a regresar su esposa. Y le dije, yo no te puedo decir eso. Yo lo que te puedo decir es comienza a buscar su palabra para que en la misericordia de Dios Él haga algo para que tu esposa regrese. Eso es lo que debe de hacer. Y no te puedo decir si esto va a durar 3 meses, 6 meses o mucho más tiempo, no sé. Yo lo que sí le digo es que si cuando buscamos la palabra de Dios para obedecer sus mandamientos, entonces viene el conocimiento y viene hasta la revelación de muchas cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Ok? Entonces, déjeme decirle que yo veo a ese hombre en la primera fila desde entonces, ¿ok? Todos los servicios de sábado en la noche, buscando al Señor. Espero que lo siga buscando. Ahora, pero el asunto es, regresando al punto, que el hombre se pone a buscar el conocimiento humano, creyendo que el conocimiento humano es lo que lo va a sacar adelante. ¿Estamos comprendiendo? Y tarde que temprano se da cuenta de que no era el conocimiento humano lo que lo iba a sacar adelante. ¿Ok? Ahora, regresemos al pasaje de Éxodo 3:1. Apacentando Moisés, ¿qué dice la Escritura? Las ovejas. Una oveja es alguien que quiere escuchar, ¿qué cosa? La voz de Dios. ¿Las ovejas de quién? ¿De quién? De Jetro, su suegro. Jetro quiere decir su excelencia. ¿Qué quiere decir? Su excelencia. Ahora, si es su suegro, quiere decir que él ya está casado. Ya tiene una mujer. ¿Y quién es? ¿A quién representa la mujer en la Escritura? A la iglesia. Ahora, ¿quién es en todo caso quien nos puede dar una iglesia? Solamente el Señor. Porque el padre de esa mujer o el padre de la iglesia, ¿quién es? El Señor. ¿A quién cree usted que se refiere cuando dice su excelencia? ¿A quién se le dice su excelencia? A un rey. Pero además nuestro Dios es excelente. ¿Ok? Entonces se está refiriendo a que Él está llevando a la paz a las ovejas del Padre Celestial. ¿Ok? ¿Y qué más pasó en el verso? ¿Qué más dice? ¿Llevó las ovejas qué? ¿Ok? El desierto en la Escritura es el camino. Le dejo de tarea Deuteronomio 8:2 y ahí lo va a encontrar. La llevó a través del camino. Entonces Moisés está haciendo un trabajo, fíjese bien,
para meter las ovejas en el camino, llevarlas a la verdad y llevarlas hasta la vida, como quien dice, ¿ok? Luego, ¿qué más dice? Pero ¿qué no dice que Jetro era sacerdote de Madián? No comimos ese pedazo. ¿Sacerdote de qué era Jetro? ¿Sacerdote de Madián? Madián quiere decir rencilla, pleito, contienda, rebelión. Eso quiere decir Madián. Rencilla, pleito, contienda, rebelión. ¿Por qué está llevando a las ovejas a la paz? Porque esas ovejas están en rebelión con el Padre Celestial. Están en contienda con el Padre Celestial. Y ahorita acabamos de hablar, ¿verdad?, de que para que usted y yo tengamos paz, ¿qué necesitamos tener primero o buscar primero? La justicia. ¿La qué? Ahora, si yo no estoy obedeciendo la justicia, que son sus mandamientos, ¿en qué posición estoy con Dios? En rebelión. ¿En qué? En rebelión, en contienda, en rencilla. ¿Me estoy peleando con Dios todos los días? ¿Usted cree que mi espíritu va a tener paz así? Nunca va a tener paz. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, ¿qué está haciendo Moisés? Está tratando de llevar a las ovejas para que tengan paz y ya no estén en rebelión contra Dios, obedeciendo la justicia. Eso es lo que está haciendo Moisés. Ahora, verso 2. ¿Qué dice el verso 2? Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Estamos aterrizando este mensaje. Cuando un avión va aterrizando, todo el mundo pone mucha atención. ¿Sí o no? Y estamos así como, ya queremos llegar. ¿Están ahí? Ahora, fíjese bien lo que dice este pasaje. ¿Otra vez iría? Y se le apareció el ángel de Jehová en ¿Quién una se le llama. apareció? Mire, Jehová es el Altísimo. ¿Quién es Jehová? El Omnipotente. Se le apareció, no Jehová, el ángel de Jehová. ¿El quién? Jehová tiene su propio ángel. Eso es lo que quiere decir. Luego, ¿qué más dice? Sí, léelo bien. En una llama de fuego en medio de una zarza. En la escritura los fuegos son espíritus, ángeles. Salmo 104:4, Hebreos 1:7, Hebreos 1:14 nos hablan de todo esto. Entonces se le está apareciendo el espíritu, ¿verdad?, del ángel de Jehová. En medio de una ¿qué? Zarza. ¿Qué más pasa? Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Y la zarza no sé qué? Ahora, una zarza es una planta, mi amado, del monte. De hecho, en el versículo anterior está hablando del monte Horeb. Una zarza es una planta del monte. Ahora, imagínense, por favor, trate de imaginar lo siguiente. ¿Quién se le apareció a Moisés? Si es el ángel del Altísimo, del Todopoderoso, ¿habrá poder en este ángel? ¿Sí o no? Sí. ¿Y entonces por qué la zarza no se consumía? Si es hasta una planta del monte. Vale más esa planta, croto, que la zarza aquella. ¿Por qué la zarza no se consumía? ¿Sabe por qué la zarza no se consumía? Porque la zarza es una planta espinosa. ¿Es una planta qué? ¿Y cuál fue la maldición que Dios le dio al hombre? Espinos y cardos te producirá la tierra. ¿Y la zarza es una planta
espinosa. Ahora, la maldición que Dios le dio al hombre acerca de la tierra con los afanes está representada en la zarza. Y por eso la zarza no se consumía. Y hemos cantado coritos y canciones de la zarza y del que Moisés y que la zarza no se consumía por años y años y años y años, pero nunca hemos entendido el pasaje. ¿Y sabe cuál es el asunto? La zarza nunca se iba a consumir. ¿Y por qué no se va a consumir? Porque Dios maldijo la tierra con afanes. Están representados en la zarza. Y todo el poder de Dios está ahí, pero sin embargo la zarza no se consume. Ahora, escuche esto. Váyase a 32:8 de Job. 32:8 de Job. ¿Y qué dice la escritura en 32:8? Ciertamente espíritu hay en el hombre. Ciertamente espíritu hay en el hombre. ¿Qué le interesa a Dios de nosotros? Nuestro espíritu. ¿La carne le interesa? No tanto. Interesa nuestro espíritu sobre todo. ¿Qué más dice el versículo? Y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El soplo de Jehová, el espíritu de Jehová le hace que ¿qué? ¿Quién es el que hace entender la escritura? El espíritu de Jehová. ¿Y qué era el ángel de Jehová ahí? ¿Y por qué la zarza no se consumía? Eso significa lo siguiente, mi amado. Mientras usted se deje gobernar por los afanes en su vida y no los controle, porque no van a desaparecer, la zarza no se consumió nunca, usted y yo, aunque el poder de Dios esté ahí, del Omnipotente, fíjese bien, esté presente y quiera hacerse realidad en su vida, usted y yo nunca vamos a poder conocer a Dios. El poder ahí está, pero la zarza no se va a consumir. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Nosotros tenemos que lidiar con los afanes y buscar el conocimiento de Dios, si es que queremos hacerlo. O usted puede dejarse gobernar por los afanes y olvidarse del conocimiento de Dios. O hacer la vida cristiana como que ahí la lleva, pues, pero sin conocimiento de Dios. Esa es decisión que usted va a tener que tomar. ¿Cuántos están entendiendo? Le repito, la zarza nunca se va a consumir, porque Dios mismo pronunció esa maldición y no la va a quitar. Él dijo que no la va a quitar. ¿Cuántos están entendiendo? Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso, creo que es el 8. Segunda de Tesalonicenses 3, 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Sabe quién está hablando? ¿Quién escribió la carta a los tesalonicenses? Entonces, ¿quién está hablando ahí? ¿Y qué está diciendo? ¿Usted cree que por ser apóstol alguien ya no existen los afanes en su vida? No. Pablo mismo está diciendo, yo trabajé con afán y fatiga de día y de noche. Es decir, con enseñanza, día, luz, noche, en tiempos de tinieblas también.
¿Cuántos me están comprendiendo? Pero nosotros, nomás, si nos va bien, hay como que le leo la Biblia. Y si nos va mal, ni la toco. Porque estoy enojado, porque no me está yendo bien. O sea, como quien dice, Dios, cuando me vaya bien, te voy a buscar. Y hago como que te busco. Y cuando me vaya mal, olvídate de mí, porque me está yendo mal. Yo quiero que tú siempre me bendigas, como quien dice. ¿Cuántos me están entendiendo? Pablo era un apóstol, mi amado, y él mismo decía, yo también tengo que luchar contra el afán todos los días de mi vida para llegar al conocimiento de Dios. ¿Cuántos lo están comprendiendo? Ahora, terminamos con esto. Hablamos acerca de 32:17 de Isaías, que dice al principio, y el efecto de la justicia, ¿qué cosa? Será paz. Y la labor de la justicia, ¿qué cosa? Es decir, si labras la justicia, si trabajas en la justicia, ¿qué vas a tener? Reposo y seguridad. Reposo es activación. Tu vida se va a activar, espiritualmente hablando. Vas a conocer hasta el llamamiento de Dios para tu propia vida. Y además, seguridad para siempre. ¿De qué te habla eso? De vida eterna. De eso te habla. Pero ¿qué tenemos que hacer para que todo eso pueda estar, como quien dice, en nuestras manos? Labrar la justicia. ¿Qué hay que hacer? ¿Y qué es la justicia? Guardar todos los mandamientos. Entonces usted y yo tenemos que continuamente estar labrando la justicia, labrando la justicia. Así como se labra la tierra, labrándola, labrándola, trabajándola, 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 trabajándola. Ustedes no son, hermanos, si más de alguna vez su servidor ha venido a decírselos, no son una iglesia cualquiera. Ustedes son una iglesia llamada a labrar la justicia. Hay muchas iglesias que usted le pregunta a los miembros de la iglesia algo de la Biblia y no saben nada. O casi nada. Pero ustedes no son de esos. Ustedes, el Señor se los está llamando a labrar la justicia. ¿Cuántos están comprendiendo? A buscar el conocimiento, a ser un pueblo sabio y entendido. ¿Lo está comprendiendo? Ahora, ¿cuál es la tarea entonces? Labrar la justicia. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea? ¿Qué pasa si no labran la justicia? Porque también esto les quiero comentar. Mire, lo voy a poner en pie para que descanse tantito. Y también para que no se duerma. Porque parado no se puede dormir. Si quiere, tenga la Biblia en la mano o su cuaderno de notas. ¿Usted quiere paz? Hay que labrar la justicia. El efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Ahora, ¿pero qué pasa si usted no lo hace? Porque también hay que verlo.
Proverbios capítulo 6, versos 6 al 11. Proverbios 6, 6 al 11. Dice la escritura de esta manera. Ve a la hormiga, oh perezoso, Ups, mira sus caminos y sé sabio. otra vez. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Ya viste? Ve a la hormiga, oh perezoso. Ese que no labra la justicia, ¿sabe qué espíritu está operando en él? La pereza espiritual. Ese ya es un espíritu. ¿Ok? Se llama pereza espiritual. ¿Ok? Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, y sé sabio. Paréntesis. A ver, todo el mundo diga paréntesis. Capítulo 30, verso 24 y 25 de Proverbios. Capítulo 30, verso 24 y 25 de Proverbios. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Órale. Pequeñitas y son más sabias que nosotros. Y nosotros de repente nos las damos de muy chilos, ¿no? Que somos muy inteligentes y resulta que si Dios nos dijera, mira, esa hormiga que vas a pisar es más sabia que tú. Vea lo que dice el verso 25. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. ¿Ya lo vio? Las hormigas son más sabias que los hombres. A veces nos burlamos de otro ser humano porque no tiene la inteligencia de nosotros, la sabiduría de nosotros. Y resulta que una hormiga, cuando lleguemos al cielo, va a decir, pues fíjate que yo puse unos animalitos llamados hormigas y los pisabas por cincuentenas y eran más sabios que tú. Así nos va a decir el Señor. Los pisabas por decenas y eran más sabios que tú. ¿Ok? Ahora, ¿qué más dice el verso 6, 6, 6, 7 ahora de Proverbios? Siete. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, 8. prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Aguante tantito ahí. ¿Cómo dice estos dos versos? Que la hormiga no tiene, ¿qué dice? Ni capitán, ni gobernador, ni señor. Eso quiere decir, no tiene autoridad, no tiene quien la mande. Sin embargo, a pesar de que no tiene quien la mande, dice, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Trabajan todo el verano. Miren mi casa, su casa, en Los Mochis. En el tiempo de verano salen las hormigas por todos lados. Y cuando menos pensamos andan en la mesa del comedor. Y cuando menos pensamos andan en la mesa del antecomedor. Y cuando menos pensamos andan ahí en las mesas donde Jale está trabajando en la cocina. Por todos lados salen las hormigas. Y no se le vaya a caer a usted un granito de azúcar porque salen por centenas todos por el granito de azúcar. ¿Ok? En el verano aparecen. Llega el invierno y desaparecen. ¿Dónde se metieron? ¿Quién sabe? Pero desaparecen. ¿Ok? Así son las hormigas. En el verano, ¿qué dice? Trabajan. Buscando su comida. Este es un tiempo donde el Señor está trayendo revelación a su pueblo. Si ustedes no aprovechan la revelación en este tiempo, va a llegar el invierno y no van a tener comida. Y les va a pasar lo que les pasó a las 5 de las 10 vírgenes, y unas sensatas y otras insensatas. Las sensatas buscaron el entendimiento. Cuando vino el Señor ya lo tenían. Y aunque estaban dormidas, pero ya lo tenían. Despertaron y pudieron recibir a su Señor en las bodas.
Pero las insensatas habla de esas iglesias que no buscaron el entendimiento. Va a venir el Señor y le van a ir a preguntar a las sensatas, oye, ahora sí, quiero entendimiento de la palabra. ¿Y qué le van a decir las sensatas? Ve a donde lo venden, porque yo no te voy a dar más de mi entendimiento. Yo no te voy a dar el entendimiento que yo tengo. Ve a donde lo venden. ¿Cuántos están comprendiendo? Bueno, dice la Escritura, veamos a las hormigas, ¿ok? Y aprendamos de ellas, mi amado. Hasta en lo material, por favor, aprenda de ellas. Aquí estamos hablando de lo espiritual. Bueno, esto también aplica a lo material. Recibe usted un dinero, ahorre, mi amado. Para cuando vengan tiempos difíciles, usted tiene de dónde agarrar. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Un pesito, 2 pesitos, lo que sea, pero vaya ahorrando. ¿Lo está comprendiendo? A ver, ¿lo está comprendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo eso? Pasó nuestro congreso de mujeres, su pastora y varias mujeres de aquí estuvieron allá. En todos los congresos, ahí el congreso cuesta una cantidad de inscripción y generalmente se piden 1 o 2 ofrendas extras. ¿Se pidió alguna ofrenda? ¿Y sabe por qué no pedimos ofrenda? Porque ya pagaron nuestras mujeres. Y el Señor a mí me dijo, no pidas ofrenda. Con lo que ingresó te va a alcanzar y te va a sobrar. Me entregaron cuentas las mujeres esta semana y les sobró dinero. Gloria a Dios. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Bueno, ya las mujeres tienen su ahorrito para el próximo Congreso de Mujeres. Se va a necesitar para publicidad, se va a necesitar para muchos preparativos cuando sea el próximo Congreso de Mujeres. Ellas ya van a tener su ahorrito. No vamos a tener que andarle pidiendo dinero a nadie. ¿Cuánto estamos entendiendo? Mi amado, esto también es aplicable a lo terrenal. Pero volvamos a lo espiritual. Perezoso primero. Luego, ¿qué más dice? El verso 9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo es de qué? Dormir es otro espíritu. ¿Qué no dice Efesios 5:14? Despiértate, ¿tú qué? Y levántate de entre los. Entonces el dormido, ¿cómo está? Pero está dormido espiritualmente. No está dormido porque está en su casa y sea de noche. Puede andar por las calles y está dormido. Hay un espíritu de dormir, mi amado, que hace que las personas se duerman espiritualmente. Es el segundo espíritu. Después de la pereza, primero dormir es segundo. Luego, ¿qué dice? Y levántate de los muertos y No. Ay. Sí. El de Proverbios, por ¿Cuándo favor. te levantarás de tu sueño? ¿Cuándo te levantarás de qué? De tu sueño. Sueño es otro espíritu. ¿Sabía usted eso? El sueño en la Biblia es lo que se llama estupor. ¿Cómo se llama? Romanos capítulo 11. Sí, Romanos 11:8. ¿Qué dice? Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. ¿Sabe a quién Dios le dio espíritu de estupor? A Israel. ¿Y por qué se lo dio? Porque
eran perezosos y se durmieron. Y entonces cayó el espíritu de estupor sobre ellos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué cree que los judíos todavía no creen en Jesús? ¿Por qué cree que todavía están en el Talmud y en la ley y en la Torah? Todavía empantanados ahí. Después de 2000 años, todavía siguen en lo mismo. Ahora, ¿qué más sigue con el verso? Proverbios 6. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Mire, cruzado un poco las manos para... Así se duerme mucha gente. Para reposo. ¿Qué más? Así vendrá tu necesidad como El caminando. espíritu de necesidad, ese es otro espíritu. Espíritu de necesidad. Hay mucha gente que dice, ¿cómo estamos en necesidad? ¿Cuánta necesidad tenemos? ¿Sabe qué llegó sobre sus vidas? El espíritu de necesidad. Ahora, ¿dice la Escritura que Él sabe lo que necesitamos? ¿Sí o no? Pero dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas esas cosas que son necesarias, Él las va a ¿qué? Añadir. Entonces Él puede quitar el espíritu de necesidad, pero para ello usted y yo necesitamos buscar la justicia en primer orden. ¿Cuántos llevamos ahorita? 4. Pereza, dormir, sueño, necesidad. ¿Qué más? Tu pobreza como hombre armado. Pobreza, otro espíritu. Van 5. Sexto espíritu, hombre armado. ¿Cuántos espíritus se están generando por no laborar la justicia? ¿Cuántos espíritus se están generando por no labrar la justicia? ¿Ya llevamos? Pero toda operación que viene del Padre, ¿cuántos elementos tiene? 7. Entonces nos falta 1. ¿Y sabe cuál es el séptimo? 24, 30 y 31 de Proverbios. 24, 30 y 31 de Proverbios. Pasé junto al campo del hombre perezoso. Mire, junto al campo del mundo del hombre perezoso, del que no labra la justicia. ¿Qué más? Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Junto al espíritu de ese hombre falto de entendimiento. Tu viña. Dios nos dio una viña para trabajar a cada uno. Ese es nuestro espíritu. Eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Qué más? Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. ¿Qué habían crecido? ¿Y qué son los espinos? Los afanes. ¿Y luego qué más? Ortigas habían ya cubierto su faz. Turbación había ya cubierto su faz. Es decir, una persona que no trabaja en la escritura, ¿sabe qué va a venir? La turbación. Y su vida va a estar llena de turbación. ¿Ok? Luego, ¿qué más dice? Y su cerca de piedra estaba ya destruida. Su cerca de piedra estaba ya ¿qué? Destruida. El último de los espíritus que genera esta operación de no labrar la justicia se llama destrucción. ¿Cómo se llama? Dice que el enemigo vino para hurtar, matar. ¿Qué es lo último que busca? Cuando nos dormimos, nos mata. Porque el dormir es sinónimo de estar muerto. Pero observe que la última operación del enemigo no es matarnos, es destruirnos. ¿Cuántos están ahí? Y cuando el enemigo destruye a alguien, ese alguien jamás va a encontrar el propósito de su vida. Y además, por la eternidad, ya sabe usted a dónde va a ir. ¿Cuántos me están comprendiendo?
Observen lo que sucede por no labrar la justicia. Observen lo que sucede por no entender que hay una maldición sobre la tierra llamada espinos, afanes, la zarza. Y que tenemos que controlar los afanes todos los días de nuestra vida para buscar el conocimiento de Dios y tener paz y reposo y seguridad para siempre. ¿Cuántos están comprendiendo? Entonces sí hay una vida de reposo, paz y seguridad para siempre, mi amado. Sí la hay, pero no hemos entendido cómo lograrla porque no hemos buscado la Escritura. ¿Cuántos estamos entendiendo? Denle un gran aplauso a nuestro Rey, por favor. Si usted y yo no labramos la justicia y caemos en la pereza va a continuar y va a continuar y va a continuar hasta terminar esta operación completa de destruir nuestras vidas. ¿Lo está entendiendo? Es tiempo de que como iglesia, ¿a qué se reunían los miércoles? ¿A qué se reunían los miércoles? Estudio bíblico de un libro de la Biblia, Apocalipsis. Eso es labrar la justicia. Así es que hay que volver a empezar y traer a los demás a labrar la justicia, porque el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Que Dios me los bendiga muchísimo. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Joás. Ahorita que estamos meditando en la vida de José, ahorita que hablaba el pastor Joás de las hormigas, ¿verdad? Cómo José, como una hormiga, guardó y guardó y guardó y llegó el tiempo de la cosecha, ¿verdad? Y ese es un reflejo de la vida sabia en el Señor. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo dándole gracias por su palabra. ¿Por qué no le dices al Señor, Señor, ayúdame a trabajar en el tiempo del verano, Señor? A ser prudente, a ser sabio, a ser entendido, para labrar la justicia, para sembrar la justicia, y en su momento nosotros vamos a cosechar. En su momento nosotros vamos a poder ver el fruto de la paz en nuestras propias vidas, en lo que estamos haciendo, en el camino que estamos llevando en esta tierra. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a ser una iglesia entendida, Señor, obediente, una iglesia que siembra en el tiempo correcto, Señor, para cosechar con bendiciones de justicia y de paz en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Bendecimos a Pastor Joás, a Jael. Gracias por sus vidas. Gracias porque nos permitiste esta noche escuchar tu palabra a través de su voz. En el nombre de Jesús te damos gracias. Llévanos con tu bendición a cada uno a nuestras casas. En el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga. Salude al que está a su lado. Y pues gracias por ayudarnos a guardar las sillas para acabar pronto.